Buenas noches, mi nombre es Laila Kanji. Y yo soy Carlos Marín. Bienvenidos a la séptima puerta. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo programa de misterio, La Séptima Puerta, que por supuesto comenzamos con muchísima ilusión. Durante esta hora de programa vamos a intentar que todos os adentréis con nosotros en este increíble y apasionante mundo del misterio, tanto aquellas personas que llevan poco tiempo y quieren aprender, como las que llevan muchos años dedicados a ello. Así todos podemos expandir conocimientos de profesionales y expertos, compartir experiencias, ideas, aprender los unos de los otros y crecer. Todos estamos aquí unidos por algo que de alguna manera nos atrae y nos une, como es el mundo del misterio. Ya sabéis que este abarca un amplio abanico de ámbitos tales como historia y leyendas, ufología, apariciones marianas, investigaciones, arqueología, casos insólitos, fenómenos paranormales, transcomunicación instrumental, crónica negra, ciencias ocultas y muchísimo más. Por supuesto, en cada programa tocaremos un tema. Antes de comenzar, os vamos a dejar un número de teléfono para aquellas personas que estén interesadas en participar o patrocinar futuros programas o que quieran quizás contarnos sus experiencias más cercanas con ese otro lado. Podéis, por supuesto, también mandar vuestra opinión y apoyo de este programa. Podéis contactar a través del WhatsApp en el teléfono 636 923 757. Hoy hablaremos de historias y leyendas, entre otras cosas, y para ello tenemos esta noche con nosotros alguien a quien personalmente admiro y sigo desde hace tiempo. Un hombre que lleva más de 20 años como periodista de investigación y ha escrito más de una veintena de libros relacionados con el misterio. Una grandísima persona y profesional de los pies a la cabeza. Sin más, damos la bienvenida esta noche a la séptima puerta a José Manuel Frías. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, es un placer. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, contentísimo porque fíjate, es la primera vez que yo recuerde que me invitan a un estreno de un programa, con lo cual estoy más nervioso que tú. Pues eso, el placer es nuestro. Buenas noches también, Carlos Marín, muchas gracias por estar aquí. Es un enorme placer y un enorme honor, por supuesto, tanto para nosotros como para las personas que nos están escuchando desde el otro lado, que muchas de ellas están muy interesadas en este maravilloso mundo del misterio. Bueno, ¿quién mejor que tú, José Manuel, para poder adentrarnos en este mundo? Ya sabéis que, José Manuel, necesitaríamos una vida entera para poder hablar de su gran trabajo durante todos estos años. Hay gente que no te conoce, que supongo que serán muy pocos en este caso, pero bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti y de tu grandísimo trabajo durante todos estos años. Pues fíjate, yo creo que se podría resumir todo con una palabra: curiosidad. Yo creo que todos nacemos con curiosidad, pero la vamos perdiendo luego con el paso del tiempo, ¿no? Siempre nace un niño que empieza a sentir atracción por el mundo del misterio, que empieza a creer en temas de fantasmas, de ovnis, y rápidamente la sociedad, sus padres, empiezan a machacarlo con que los fantasmas no existen, los duendes no existen, los ovnis no existen, ¿no? Y eso va provocando que se vayan recortando esas alas. Y yo creo que los 4 locos que conseguimos superar esa especie de enfermedad somos los que nos dedicamos al mundo del misterio. O sea, yo creo que todo se resume con eso: curiosidad, el intentar buscar respuesta a esas cuestiones que yo creo que son prioritarias en el ser humano desde la prehistoria, desde que el hombre empezó a mirar al cielo. Pues hablando de esa maravillosa curiosidad que muchos de nosotros tenemos, y seguro que las personas que nos están escuchando también, seguro. ¿Cómo comenzaste, no? ¿Cómo fue esa curiosidad? ¿Dónde empezó todo para que te introdujeras en el mundo del misterio? Pues yo creo que se han dado varios conceptos y varias conjugaciones para poder dedicarme, como me dedico, al mundo del misterio. Por una parte, experiencias personales. O sea, yo de pequeño he vivido cosas que son curiosas y que creo que no tienen explicación. Una de ellas, que además no suelo contarla casi nunca en medios de comunicación, quizá con amigos, en grupitos así muy, muy íntimos, pero te la voy a contar para que sepas un poquito también lo que me influyó la figura de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era una persona que no creía mucho en estos temas, pero como sabía que yo sí creía, pues me apoyaba mucho, me ayudaba pues a ir a conferencias que se daban en no sé qué lugar de España, y yo no podía porque era un niño y él me acompañaba. Y resulta que él me dice un día: oye, como sé que te gusta mucho el mundo del misterio, el día que yo me muera te voy a dar una señal desde el otro lado. Bueno, fue pasando el tiempo
Y resulta que en un momento determinado él sufre un cáncer y bueno, es ingresado en un hospital, pero como yo era muy pequeñito, resulta que a mí me dicen que está allí por una diabetes, con lo cual yo no estaba condicionado. Yo pensaba que él iba a salir de allí en poquito tiempo, a pesar de que le habían dado muy poco tiempo de vida. Y estando una noche en mi cama, de pronto me despierto muy agitado, ¿no? Como si me faltara el aire. Me siento en el borde de la cama, yo estaba completamente solo, y bueno, en ese momento siento una presión en el hombro que era exactamente igual a la presión que me provocaba mi abuelo cuando yo estaba sentado en la mesa camilla en su casa haciendo los deberes. Él venía por detrás y me apretaba con el dedo como una especie de saludo. Y claro, en ese momento pego un repullo, miro hacia atrás, no veo absolutamente a nadie y digo, bueno, me habrá dado un tirón en el músculo, ¿no? Sigo durmiendo, me fijo en la hora, eso sí, creo que eran las 4:20, una cosa así aproximadamente. Y bueno, casualmente al día siguiente, por la mañana, me entero de que mi abuelo ha fallecido esa noche exactamente a la hora en la que había vivido aquel fenómeno, ¿no? Y claro, aquí no se puede hablar de sugestión. Yo pensaba que él tenía una diabetes, pensaba que él iba a salir del hospital de un día para otro, ¿no? Así que entendí que él desde el otro lado cumplió con su palabra y de alguna manera me ofreció esa señal. Con lo cual me han pasado cositas, ¿no? Muchas cosas que yo creo que han hecho que vaya interesándome por el mundo del misterio según han ido pasando los años. Luego también han influido personajes que creo que han sido muy prioritarios, que para mí han sido como referentes en el mundo del misterio, han sido mis maestros, ¿no? Por una parte estaría, y creo que es una figura fundamental para todo amante del misterio, Jiménez del Oso. Esos documentales que veíamos todos en el sofá de casa, era casi una especie de evento familiar, ¿no? Todos viendo a aquel señor con ojeras y con la camisa abierta y el colgante, hablando pues creo que se llamaba En busca del misterio aquella serie, hizo varias, ¿no? Y aquello me influyó muchísimo. Luego también en el ámbito literario hay un personaje que es Juan José Benítez, es autor de la saga Caballo de Troya. Y él siempre me ha influido mucho por su forma de escribir. Él se ha dedicado sobre todo al ámbito de la ufología y su forma tan personalista, ¿no? de contar no solamente el misterio, sino la forma en la que ha llegado al misterio. Cómo a veces se dan casualidades para que te tropieces con una persona concreta, para que te tropieces con un lugar concreto, ¿no? Y eso ha sabido de alguna manera aunarlo en sus libros y a mí me ha servido de referente. Y luego un programa de radio, Espacio en Blanco, un programa que además estuvo mucho tiempo sin emitirse, se volvió a Radio Nacional de España hace algunos años, pero que yo lo escuchaba con 14 o 15 años en el salón de casa, completamente a oscuras, de madrugada, sentado en un cojín, y luego me acuerdo que todos los temas que iba escuchando en el programa al día siguiente me servían un poquito de combustible para discutir con la familia, para hablar con los amigos en el colegio. Yo era el rarito del colegio. Con lo cual, esos tres personajes me han influido mucho. Así que estarían esas experiencias tempranas, estarían estos personajes y luego sobre todo esa curiosidad. Hay un acontecimiento en mi vida que creo que es muy importante. Mi padre se dedica a la medicina y resulta que cuando yo era muy jovencito, tendría 8 o 9 años, él tenía una costumbre que yo creo que no habría sido positiva de haberse dado la ocasión con otro niño. Él me llevaba a la Universidad de Medicina cuando iba y me enseñaba la sala de disección. Claro, cuando tú entras en esa enorme sala y lo primero que ves a tu derecha son despojos, o sea, fragmentos de cuerpo, una pierna, un brazo, un torso, las piscinas con los cadáveres flotando encima, esas mesas de disección con algún que otro cuerpo. Yo creo que eso podría llevarte o bien a volverte loco, a ser un niño ya completamente obsesionado, o te lleva a lo que me llevó a mí, a hacerme muchas preguntas, ¿no? Yo me planteaba ya la posibilidad de que algún día yo sería uno de los cuerpos que estaría flotando en esa piscina. Es más, igual podía no ser yo, pero podía ser un familiar, ¿no? Y empecé a preguntarme, ¿hay algo después de la muerte o todo acaba aquí, ¿no? Y yo creo que eso me influyó muchísimo también. En mi caso fue positivo, no me obsesionó para nada, sino que simplemente me hizo hacerme muchas preguntas. Yo creo que esos tres factores, experiencias tempranas, referentes en el mundo del misterio y ese cercano, pues yo creo que enfrentamiento con la muerte, fue lo que me ha hecho dedicarme a estos temas. Y ahí sigo, han pasado muchísimos años y sigo en la brecha, ¿no? No he encontrado respuestas a las preguntas que me hacía, porque según van pasando los años todavía tengo más dudas, tengo más preguntas por intentar responder, pero el camino ha sido maravilloso, desde luego. Y hablando que estamos hablando del tema de la vida después de la muerte, ¿qué opinión tienes acerca de la vida después de la muerte? Hombre, yo no puedo demostrarte que existe la vida después de la muerte, porque demostrarlo sería, no sé, poner sobre la mesa de un laboratorio esa realidad contundente, y es completamente imposible. Aunque no lo pueda demostrar, sí tengo suficientes evidencias como para intuir. La intuición en este campo es muy importante, ¿no? Me he tropezado con tanta gente que ha visto a familiares difuntos, con tanta gente, quiero decir que se les ha aparecido, ¿no? Después de muertos, con tanta gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte y han visto que da la impresión de que
hay un más allá del que se puede volver en ocasiones, que yo creo que bueno, con que uno solo de esos testimonios sea cierto, ya existe algo más allá de la muerte. Yo estoy completamente convencido. Yo creo que no todo el mundo te va a mentir, o no todo el mundo va a confundir un fenómeno natural con un fenómeno paranormal. Con que simplemente algunos de esos testimonios sean ciertos, ya quiere decir que hay algo más allá, ¿no? Y es lo que te decía al comienzo de nuestra charla. Esto no es algo que venga de ahora, no es algo reciente. Es que el hombre, desde que hace miles de años empieza a enterrar con honor a sus muertos, ya se planteaba la posibilidad de una trascendencia después de la muerte. O sea que esto viene de antiguo. De la reencarnación también. También, claro. Bueno, ¿y cuántos años aproximadamente llevas dedicado a este ámbito del misterio? Depende de cómo lo entendamos. O sea, dedicado de manera profesional, me cuesta decir el término profesional, porque ¿quién es profesional en este campo? Si es que no sabemos nada, ¿no? Pero sí, con profesional entendemos aquel que no solamente investiga, sino que comunica por medio de medios de comunicación, radio, prensa, televisión, más o menos 25 años, ¿no? Sobre todo desde que me saqué el carnet de conducir, que para mí fue muy importante porque yo estaba muy limitado a mi entorno más cercano. Ya con el carnet empecé a moverme por diferentes pueblos de Málaga, ya hablaremos luego de eso. Pero yo creo que fue eso, hace más o menos 25 años, cuando ya empiezo a investigar de una manera muy intensa y empiezo a comunicar las cosas. Al principio en 4 diarios locales de tirada gratuita, y luego empecé a saltar a revistas del sector a nivel nacional y a hacer programas de radio y de televisión. Ahora, eso es de manera profesional. A mí me gusta el misterio desde que eché los dientes o antes. O sea, yo ya desde muy chiquitito recuerdo que era el niño raro del colegio, era el niño raro del barrio. Todavía lo sigo siendo, ¿no? Sigo siendo un poquito el raro de mi entorno, aunque ya estos temas no son tan raros, las mentalidades se han abierto un poco, ¿no? Pero el misterio desde que tengo conciencia, o sea, desde el momento en el que empiezo a plantearme esa posibilidad de que pueda existir algo más allá, y eso me ocurrió desde muy pequeñito. Pero de manera más o menos profesional podríamos decir que 25 años, que es cuando empiezo a hacer radio, televisión, prensa, y empiezo a publicar mis primeros libros. Bueno, pues hablando del tema de investigación que estabas comentando, como hemos dicho antes, también eres escritor, entonces pues nos gustaría saber cómo comenzaste a escribir y cuántos libros hay escritos por ti que podamos nosotros leer. Pues publicados creo que hay 21 o 22, o sea, ya he perdido un poquito la cuenta. Escritos, no lo sé, escritos más de 40, o sea, yo tengo en casa cajones llenos de libros que no están todavía publicados. Pero algo que muy poca gente sabe, aunque lo tengo en mi página web, pero está por ahí un poquito perdido y es difícil dar con ello, ¿no? Y que muy poca gente se cree, mi primer libro, mi primera novela, porque yo he escrito también novela, he hecho ficción y he hecho relatos de terror, y es con lo que empecé además. Luego ya empecé a dedicarme al mundo del misterio y he publicado multitud de ensayos. Pero la primera novelita, que era malísima, imagínate, tenía 8 años cuando la escribí, se llamaba Los sueños de Marciané y tenía que ver con el mundo de la ufología. Marciané era un marcianito, ¿no? Y ahí escribí un poquito las ideas raras que tenía, las convertía en pequeños cuentos y hice aquel librito que en aquel entonces yo lo que hice fue guardarlo en casa. O sea, yo no sabía que existían las editoriales, yo sabía que existían unas cosas que eran los libros, que a mí me apasionaban, que era mi tabla de náufrago, porque yo era un niño muy solitario y tenía que crearme mi mundo personal, mi burbuja, y ahí los libros fueron prioritarios, me salvaron la vida casi, pero no sabía que existían las editoriales. Y ya con 12 o 13 años es cuando empecé a enviar la novelita a algunas editoriales, que por supuesto me lo rechazaron, aquello era malísimo, ¿no? Pero por lo menos tengo las cartas de respuesta de la editorial Susaeta, de la editorial Anaya, diciendo: estimado señor Frías, yo tenía 12 o 13 años por aquel entonces, tenemos que rechazar su proyecto, Los sueños de Marciané, y aquello es muy bonito porque demuestra que ya con 8 o 9 años escribía cositas, ¿no? Y desde entonces pues no he parado de escribir, sobre todo de temas de misterio, sobre todo de Málaga, a pesar de que he hecho libros de otras provincias. O sea, tengo por ahí, si mal no recuerdo, Almería, Granada, Sevilla, tengo libros de Latinoamérica y luego alguna que otra novela, libros de relatos, he hecho un poquito de todo. Sí, ¿no? Extremadura misteriosa también. De Extremadura tengo mucho material, es una tierra que me encanta. Mágica. Y me parece a veces curioso cuando alguien sabe que me dedico a estos temas y conoce un poco mis libros de ensayo y de pronto ven que publico una novela o publico un libro de relatos y dice: mira, este investigador se quiere ahora meter a escritor de novelas. Y resulta que con 8 años ya escribía libros, ¿no? Sí, me además, pasa como con la música. Hay gente que de pronto buceando por internet me ve cantando en no sé dónde y dice: este investigador ahora se quiere dedicar a la música. Mi primera canción la compuse con 14 años y con 18 o 19 estaba haciendo giras en Latinoamérica. O sea que hay gente que como que te encasilla y parece que te sales de ahí y ya eres un bicho raro, ¿no? Sí, porque te conocen por un ámbito concreto y no saben el resto de trabajo que hay detrás, que además estás diciendo que empezaste desde que eras muy chiquitito. Muy pequeñito. También que la gente sepa que bueno, que es un trabajo duro, que el camino, por ejemplo, ¿no? El camino recorrer desde que
empezaste, ¿no? Con todos estos rechazos, el insistir, el trabajar duro, ¿cómo ha sido ese camino hasta llegar a hoy día, digamos? Hombre, ha sido difícil, evidentemente. De hecho, algo que me ocurre a veces cuando me encuentro con algún investigador que está empezando es intentar echarle una mano para que se tenga que evitar 20 años de trabajo intenso, o sea, que pueda publicar del tirón un librito, un reportaje. A mí me ha costado muchísimo esfuerzo. Mis primeros 4 libros eran ediciones de autor, o sea, tenía que vaciar el bolsillo para publicar mis propios libros, porque las editoriales decían, bueno, ¿quién es este tío, no? Y ya haciendo un poco de ruido, o sea, ya publicando cosas en revistas, cada vez revistas un poquito más conocidas, es cuando finalmente ya puedes llamar a una puerta de una editorial o a la puerta de un medio de comunicación. Entonces, los principios son duros, pero también creo que te van curtiendo, ¿no? Y es importante también esa lucha, ¿no? De empezar a hacer un programita de radio. Yo empecé a hacer radio en el año 1995, llevo 25 años haciendo radio, y me acuerdo que ese programa lo hacía en una emisora que se escuchaba en el bloque, o sea, era una antenita tan pequeña que se escuchaba en el bloque, y yo era consciente de que se escuchaba en el bloque, y yo hacía aquel programa como si llegara a millones de personas. Yo estaba emocionadísimo, ¿no? Y fui pegando el salto. Claro que la ilusión es súper importante también en todo lo que hagas, a todo lo que te dediques, le tienes que poner ilusión, le tienes que poner dedicación, le tienes que poner esfuerzo. La ilusión para mí es un motor importantísimo. De hecho, como pierda la ilusión, y me pasó en radio, en mi programa, yo hacía un programa que se llama Límites de la Realidad, empecé en el 95, como te digo, he estado 20 años haciéndolo con una ilusión tremenda, y curiosamente a los 20 años perdí la ilusión, con lo cual digo, voy a dejar de hacerlo porque yo no me gano la vida con la radio, es simplemente una afición, y lo voy a dejar porque creo que no sería honesto que siguiera con esto si no me ilusiona, ¿no? Y siguió haciéndolo un compañero, Juanfran Romero, que de hecho el programa ya lleva 25 años en antena, es el más longevo del mundo del misterio en España. Y ahora estoy empezando a sentir otra vez ese pequeño gusanito que quizá algún día salga y retome, ¿no? Pero yo todo tengo que hacerlo con el motor de la ilusión, si no lo voy dejando, ¿no? De hecho tengo por ahí en mi canal de YouTube muchos proyectos que aparecen y desaparecen por eso, porque me muevo en función de la ilusión. Si la ilusión me pega fuerte, pues puedo estar muchos años con un proyecto porque es lo que me mueve. Es el motor. Bueno, ya que estamos hablando de tu trabajo, ya estamos hablando de tus libros, puedes comentar tu página web donde podemos obtener tus libros o comprarlos, donde podemos leer acerca de tu trabajo. Sí, por ejemplo, mi página josemanuelfrias.com es un poco el centro de referencia para conocer mi trabajo, no para comprar los libros, pero sí para entrar, por ejemplo, en la sección de obras literarias, y aparece la sinopsis de cada uno de ellos, programas de radio donde he participado, mucha información, ¿no? Luego los libros, en principio, se pueden conseguir. Hoy día es muy fácil, en cualquier librería. Vas y el libro no está, y el librero te lo busca y en 2 días lo tienes. Y si no, estás en Amazon, que te busca cualquier cosa. Yo los he comprado los tuyos por Amazon. Y te lo manda a casa, ¿no? Sí. Y o sea que son fáciles. No todos, hay algunos que son ya libros descatalogados, que claro, son tan antiguos que son difíciles de encontrar, o que quizá lo tiene alguna persona que lo vende de segunda mano a un precio altísimo, ¿no? Porque yo publiqué esos 4 libros de autor que son un poquito más difíciles de localizar. Creo que eran Misterios del Sur, Las 4 columnas, una historia escrita con sangre, y un libro con un nombre muy curioso, 10 noches en 10 lugares mágicos, y son casi incunables, ¿no? Porque son muy difíciles de conseguir. Es más, hay libros que creo que no los tengo ni yo, que empecé en su momento a repartirlos, a regalarlos, y hay libros que no tengo en casa, tengo que ir buscándolos por ahí, algunos de segunda mano, o sea, yo como autor buscando mis libros en las páginas de segunda mano. Increíble, increíble. Bueno, pues como ya habéis visto, José Manuel Frías es una caja de sorpresas, locutor, cantante, escritor, investigador. Vamos a entrar un poquito más a fondo en el mundo del misterio. Vamos a empezar a ya meterle un poquito de intriga. Vamos a empezar por ejemplo, ¿cuáles serían, digamos, en el mundo del misterio tus lugares fetiche? Esos lugares que te han marcado, que te encantan o de alguna manera son importantes. Pues mira, me quedaría quizás con 3, luego si te apetece podemos entrar a profundizar en alguno de ellos, pero me quedaría por un lado con Cortijo Jurado, porque fue uno de mis primeros casos, de mis primeras historias ya como investigador ahí serio, entre comillas, o profesional, entre comillas, siempre entrecomillando, no porque sea el mejor caso que he investigado, que mucha gente me ha encasillado con Cortijo Jurado y he investigado miles de historias y muchas que son mejores, ¿no? Pero quizá por ser uno de mis casos de juventud, de los que empecé a investigar con 18 años. Luego tendría la cripta de los Gálvez, que me interesa muchísimo porque es un lugar muy activo a nivel paranormal y porque es uno de los primeros puntos de la ruta que hice durante 4 años por los 101 pueblos de Málaga, que luego, si te parece, hablamos también de cómo surgió, de qué manera tan mágica y con cuántas casualidades surgió esa ruta. Y luego me quedaría con un lugar que no es conocido para nada, que además no lo he mencionado nunca en medios de comunicación, tú lo conoces desde hace poquito, que es la cantera de Cártama, que seguramente cuando salga a la luz un documental que tenemos por ahí, que va a salir dentro de poquito, que vamos a realizar, seguramente será
muy conocido y la gente empezara a visitar el sitio, pero que tiene que ver con esas tempranas experiencias paranormales que yo tuve en mi vida, ¿no? Además, durante 8 o 9 años, junto con mi familia y con decenas de personas, íbamos, pues no te voy a decir todas las noches, pero sí muy a menudo a vivir fenómenos que eran increíbles. Entonces, a pesar de que es un caso muy antiguo para mí, porque lo viví hace muchísimo tiempo, se convierte en un lugar fetiche porque es un recuerdo increíble, le tengo un cariño tremendo. Es uno de los culpables, esta cantera, de que me dedico al mundo del misterio. Pues yo tengo que decir que conozco la cantera. Próximamente, como ha comentado José Manuel Frías, podréis conocer esta historia tan increíble. Tengo que decir que la he leído y es impresionante, así que estar atentos a su canal. Puedes decir tu canal de YouTube, sí, también, para que la gente... Es Poe el Alquimista. Poe el Alquimista es un gatito negro que se ve ahí en la portada, y sí tengo que advertir que el que entre solamente buscando misterio va a encontrar otras cosas, pero hay cosas hay de mucha todo variedad, tipo, paranoias sí, de todo tipo. Va a encontrar temas de música mío y muchos otros proyectos curiosos, hasta incluso haciendo casi de gamer, ¿no? Presentando juegos. A mí, sí, es que hay tantas cosas que me apasionan en la vida que me gusta mostrarlas a los demás. No me encorseto, ¿no? Hay gente que se piensa que estoy las 24 horas del día hablando de misterio, y el misterio forma parte de mi vida, pero lo forman también muchas otras cosas. La música está ahí presente, los juegos también, tantas cosas que me encantan y que me gusta transmitirlas a los demás. Y en Poe el Alquimista pueden encontrar un montón de cosas. Van a pasarlo bien, van a pasar miedo y se van a reír un montón también. Y van a aprender mucho también. Espero que sí. Luego lo compartiremos también, como hemos compartido en la Mega Latina, tu página web, josemanuelfrias.com, y compartiremos más cosas para que estéis pendientes de todo su trabajo. Bueno, antes de seguir, solamente quiero una preguntita, porque como has comentado antes, te gusta ayudar, que eso es importante, ¿no? Porque hay mucha gente que se dedica al misterio, hay mucha competencia, hay mucha gente, pero hay que ayudarse, ¿no? Porque en este mundo no se trata de que alguien sea mejor que alguien, sino que todos podamos aprender y usar esos conocimientos, por supuesto, para el bien, y te gusta ayudar a los demás. Entonces, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que o bien se están adentrando en el mundo del misterio o que bien les gusta escribir y se quieren dedicar a ello? Pues sobre todo aquellos que quieran dedicarse a investigar, por lo menos como yo lo hago, que es la investigación de campo, que es lo que más me gusta, aunque la investigación bibliográfica también es muy importante. O sea, te tienes que meter a veces en archivos y tirarte muchísimas horas y días para dar con una historia, pero sobre todo me centraría en algo muy importante: no esperar a que peguen en tu puerta diciéndote, oye, que hay un misterio en tal lugar. Que eso era lo que yo hacía al principio y lo que hacían lo que hacen prácticamente todos los investigadores, ¿no? Hasta que un día decidí salir a la deriva y me di cuenta de todo lo que hay. O sea, luego cuando hablemos y tenemos tiempo, sí, de esa ruta por los 101 pueblos de Málaga en aquel entonces, ahora creo que hay 103, saqué más de 1.800 referencias de misterio, solo en la provincia de Málaga. Con lo cual no tienes que esperar a que el misterio llegue a ti, porque yo me encontraba con eso cuando tenía 18, 19, 20 años, estaba en mi casa y decía, bueno, ¿a dónde voy si no sé dónde ocurren cosas, ¿no? Y te esperabas a que te enteraras a través de los medios de comunicación. Entonces yo recomiendo a los investigadores que cojan el coche, que salgan y que pregunten a la gente, sobre todo a la gente más mayor. Yo he ido limando un poquito mis trucos a la hora de poder obtener esa información. Sobre todo hace 20 años, cuando yo empecé, esto era un tema quizás más tabú de lo que es hoy día. Gracias a programas como Cuarto Milenio, ya la gente no tiene tanto miedo de contarte sus historias. O sea, la gente es consciente de que lo que les pasa a ellos les pasa a personas en muchos otros lugares del mundo. Ya no te toman tanto por loco, ¿no?, cuando dices que ha vivido un fenómeno. Pero en aquel entonces era más complicado. Entonces fui buscando mis truquitos. Mis truquitos era cuando yo me encontraba con alguien en un pueblo a quien quería preguntarle si conocía alguna historia de misterio, igual no decía el término misterio y decía, mire usted que estoy escribiendo un reportaje sobre leyendas, tradiciones, cosas curiosas, y ya por ahí iba tirando del hilo. Pero sobre todo, recomendación, y que ha sido un poco el truco que utilizado para obtener 1.800 historias solamente en Málaga, es llegar a un pueblo, preguntar primero en el ayuntamiento, la sección de cultura casi siempre te pueden, la concejalía de cultura siempre te pueden ayudar. Luego buscar al historiador local o a los historiadores locales, al documentalista, y luego la parte más importante, vete al bar y búscate al viejete que está con la boina tomándose el chato de vino, vete a la plaza, a la señora que está con el crochet haciendo allí un trabajo, porque son los que más saben y son los que se van a llevar esos secretos a la tumba, ¿no? Esas historias, sí, que se están perdiendo, ¿no? Y eso serían un poco mis trucos. Igual parecen muy tontos, pero como te quedes esperando en casa... No, para nada, yo creo que hay que ir... Te va a llegar alguna historia
Pero es más, cuando llegues a ese sitio concreto va a haber 40 investigadores más, ¿no? Y va a haber muchas peleas y muchos malos rollos, porque en el mundo del misterio hay también una parte de casi de prensa rosa y hay muchas peleas entre la gente, hay mucha competencia. Y luego los escritores, sobre todo decirles, para que no se lleven la decepción que me llevé yo cuando empecé a soñar con ser escritor. O sea, yo pensaba que iba a ser escritor y que me iba a ganar la vida como escritor, y es muy difícil, es muy complicado. Un escritor viene a ganar, y sé que esto le sorprende a la gente, 1 euro por libro vendido, 1,50 €, 2 euros más o menos, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia? Que igual yo te puedo vender 1000 libros en un año y gano 1000 euros, no me sirve para vivir, y Stephen King igual te vende 2 millones de libros ese año, con lo cual se puede ser millonario con los libros, claro, pero tienes que ser Stephen King, ¿no? Normalmente los escritores más o menos de mi pequeña talla, vamos a decirlo así, es que vendemos poquito, 500, 1000, 2000 libros en un año, o sea, no puedes vivir de los libros. Eso sin contar que luego las editoriales te pagan cuando quieren, ¿no? Yo tengo la suerte que por lo menos con Almuzara sí me va bien en ese sentido, pero he publicado con otras con las que he terminado en el juzgado, ¿no? Porque no te pagan, todo ese dinero va a sus bolsillos. O sea, que sepan esos escritores que los van a estafar a veces, que luego van a tardar muchísimo en cobrar, y que no te puedes plantear tu vida como escritor para ganártela con ese trabajo. Si lo consigues luego, de maravilla, ¿no? Pero que tú tienes que escribir porque disfrutes escribiendo y publicar porque disfrutes sabiendo que va a haber una persona al otro lado que se va a leer tu libro. Y ese es el consejo, o sea, que manden cosas a editoriales. Y últimamente estoy tan quemado de las editoriales que me he planteado incluso hacer a partir de ahora algunas publicaciones por el servicio de publicaciones de Amazon, que es muy cómodo, incluso le puedes ganar hasta más dinero. Ya no me preocupa el hecho de que mi libro esté o no esté en el escaparate del Corte Inglés. Lo que me importa es que llegue a la gente, ¿no? Y que la gente lo disfrute. Ya se me fue la idea de la cabeza de ser millonario con el mundo de la literatura. Es completamente imposible. Sí, bueno, que por cierto, si no me equivoco, Sevilla Misteriosa ha vendido hace poco, ¿no? Te comentaron que has vendido bastantes libros. Eso es curioso, es una espinita también que tengo clavada, porque yo publiqué un libro que se llama Málaga Misteriosa, y bueno, ese libro hicieron una tirada de 5.000 ejemplares. Los escritores humildes no tienen una tirada muy, muy grande, y bueno, esos 5.000 ejemplares creo que tardaron en venderse 4 años. O sea, Málaga Misteriosa tarda, esa primera edición, 4 años. Pues resulta que publico Sevilla Misteriosa y esa edición de 5.000 ejemplares se venden en 3 semanas. O sea, fue una cosa muy increíble. Curiosa. Luego salieron otras ediciones, y aquí en España no recuerdo ahora mismo el número de ejemplares que tienes que conseguir para que sea un bestseller, pero es muy bajito. No recuerdo ahora mismo, pero Sevilla Misteriosa lo ha conseguido, ¿no? Pues enhorabuena, enhorabuena. Soy autor de bestseller, ¿no? Tenemos, o sea, estoy a la altura de Dan Brown y de Ken Follett. Enhorabuena, José Manuel Frías, enhorabuena. Bueno, vamos, aparte de los consejitos, todo lo que hemos hablado de tu trabajo, hay otra cosita que no mucha gente conoce de ti. Yo personalmente lo he leído, me encanta, y quisiera que, aunque lo comentaras brevemente, pero que nos hablaras un poquito de Canción de Cuna. Sí, eso forma parte de ese interés que he tenido siempre, de esa atracción por el ámbito de la literatura de ficción. Y sobre todo, yo que he tenido un referente que ha sido siempre Stephen King, es mi autor de cabecera. Desde muy pequeño he escrito relatos que tienen que ver con el mundo del terror. Ahora estoy preparando además una recopilación de 40 relatos que espero que se publique dentro de poquito, seguramente por el servicio de ediciones de Amazon. No soy un autor conocido en el ámbito de la literatura de ficción, con lo cual dudo que alguna editorial quiera publicármelo. Pero Canción de Cuna es una recopilación, creo que de 15 relatos de terror, pero de un terror psicológico. O sea, yo, a pesar de que Stephen King es un autor que sí toca mucho el tema paranormal en algunos de sus relatos, a mí me encantaría ser como él, pero es imposible, y no sé por qué tiendo a la hora de escribir a hacer relatos que tocan situaciones cotidianas y que toca un ámbito que tú puedes considerarlo paranormal o puedes considerarlo más como psicológico. O sea, tengo relatos donde igual aparece la figura de un fantasma, pero el lector puede dilucidar si realmente se trata de un fantasma o si se trata a lo mejor de el remordimiento de la persona que ha matado a un semejante, y que ese semejante se le puede aparecer precisamente por ese sentimiento, ¿no?, de haber matado a alguien, por ese remordimiento. Y utilizo mucho ese factor psicológico, pero es un libro que me ilusionó mucho publicarlo. Fue a través de Amazon, no había ninguna editorial que se animara a publicar, sobre todo relatos, ¿no? Quizás novela en España sí se puede publicar mejor, pero relatos son muy reacios las editoriales.
inglés y lo publiqué a través del servicio de ediciones de Amazon y estoy muy contento con ese librito. Me encanta la literatura de terror, como lector sobre todo, pero como escritor también. Yo siempre estoy escribiendo relatos y además que es una especie de transmutación, es como si tienes algo podrido ahí dentro, ¿no? Y lo echas fuera, ¿no? Yo soy una persona muy de tener un mundo interior muy vivo, a veces ese mundo va acumulando veneno y en ocasiones lo echo por medio del libro y me quedé muy a gusto. Bueno, pues yo personalmente tengo que decir que Canción de cuna es espectacular, cada relato es increíble y creo que terminas y se te ponen los pelos de punta. Y bueno, te vamos a hacer una preguntita que además a la gente le va a gustar mucho. Vamos a entrar, como he dicho, un poquito más en el misterio. ¿Cuáles serían las historias personales con, digamos, experiencias que te hayan ocurrido? ¿Cuáles serían las experiencias que más te han marcado durante tus años de investigación? Hombre, en cuanto a casos investigados, los 3 que te he mencionado antes son muy importantes. Ahora, si se refieres a casos donde haya vivido yo personalmente Exacto, sí. un fenómeno, me ha ocurrido muy pocas veces, o sea, mucho cuando era niño y cuando era adolescente, pero como investigador yo me he definido más por ser como una especie de persona dedicada al periodismo de misterio, con lo cual veo las cosas desde el otro lado de la barrera. Como el periodista que va a cubrir un partido de fútbol, yo cubro el misterio. No soy muy dado a ir de noche a lugares extraños, con lo cual es menos probable que me ocurran cosas raras. Pero claro, a veces ha sido inevitable el acompañar a algunos investigadores a esos sitios y sí me ha pasado alguna que otra cosa. Recuerdo en una ocasión, cortijo jurado, de estar allí dentro con un grupo de compañeros que querían hacer la ouija en una habitación concreta y yo les acompaño porque en ese momento estaba preparando un reportaje sobre cortijo jurado para un especial de Casas Encantadas de la revista Más Allá. Y bueno, el que hiciera la ouija allí, si salía algo me podía servir un poco para nutrirme para mi reportaje. Bueno, entramos en el cortijo, subimos a la primera planta, vamos a una habitación concreta donde ellos practican la ouija, yo simplemente estoy como observador y de pronto aparece una entidad en la ouija, se comunica una entidad que decía que era una niña llamada Elena que había fallecido en esa capilla donde tantos crímenes se supone que se han cometido y que nos decía además que estaba enterrada en una zona del patio, ¿no? Y bueno, aquello nos dejó un poco sorprendidos. Yo conocía historias de un túnel subterráneo, ¿no?, por donde se trasladaban los cadáveres, pero que nos dijera que estaba allí enterrada era algo que me sorprendió y rápidamente empezamos a preguntar dónde, ¿no?, para intentar localizar el cadáver, que hubiera sido terrible por un lado, pero como siempre digo, hubiera sido maravilloso por otro, porque habría salido a la luz un complot que supuestamente ha quedado impune hace 150 o 200 años. Y simplemente cuando le hicimos aquella pregunta de dónde estaba, nos puso la palabra señal. Aparecieron las letras que formaron la palabra señal y el tablero quedó completamente paralizado. Entonces no entendíamos qué significaba aquello, ¿no? Le habíamos pedido que nos dijera el sitio y nos dice simplemente la palabra señal. Como aquello no se movía, el máster se quedó estático, nos levantamos, recogimos el material y pasamos por ese pasillo alargado desde el cual a mano derecha se ve el patio, ¿no? Todo esto de noche. Íbamos en fila india. La primera persona que va en esa fila de pronto pega un grito. Todos miramos para el sitio donde estaba observando este chaval, que era el patio, y de pronto vemos todos, en la negrura del patio, una figura como femenina. Pero si yo tuviera que dar un término, una palabra para definir aquello, sería la palabra humo. O sea, parecía una figura de humo, como una figura luminosa, pero como si fuera de humo. Y desapareció en cuestión de décimas de segundo. De hecho, si lo hubiera visto yo solo, y hubiera intentado autoconvencerme de que era un reflejo de un coche, yo qué sé. Pero todos vimos exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual aquella fue una experiencia curiosa. Luego se descubrió, esto sería un poco largo de contar, que en ese punto concreto donde se había aparecido la figura, se descubre la entrada al pozo, ¿no? Como si estuviera indicando que ahí en ese pozo estaba enterrada, en alguna de las bodegas ocultas. Pero esa fue una experiencia curiosa porque veo por primera vez en mi vida como investigador lo que se puede considerar como un fantasma. Y luego me pasó algo curioso en la cripta de los Gálvez, en una ocasión en la que también unos compañeros fueron a hacer la ouija, eran de una televisión de Málaga y bueno, estaban allí haciéndome una entrevista, luego disponen el tablero y en el tablero el máster empieza a moverse y representa la figura o representa una entidad que era una persona que decía que estaba allí enterrada. Empieza a darnos una serie de detalles, pero en un momento determinado la entidad o la supuesta entidad, pues no sabemos si eso está en la mente o es alguien de fuera, alguna entidad de fuera, de pronto nos dice que quiere cortar la comunicación, que no quiere seguir hablando. Pero los compañeros empiezan a insistir. Y en ese momento que estaban encendidas todas las luces de lo que es la cripta, tú sabes que son, no sé si 5 o 6 interruptores entrando a mano derecha, y todo esto con la puerta cerrada, nadie podía entrar, todas las luces encendidas, y de pronto escuchamos el sonido de 5 o 6 palmetadas
Y según eso ocurría, se iban apagando absolutamente todas las luces. O sea, estamos hablando de un fenómeno que ya no es intangible. Algo tuvo que dar en esos interruptores para apagarlo. Y bueno, salieron todos de allí absolutamente en estampida. Y yo detrás de ellos, a mí me faltaba sitio para correr también. Correr, estos temas me dan miedo. Sí, porque es la pregunta que nos hacemos todos siempre, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no tengo miedo. La pregunta es, ¿has tenido miedo alguna vez? Sí, muchas veces. Sí, además, el miedo, siempre lo digo, es una especie de alarma ante lo desconocido, ante el peligro. Entonces lo tenemos ahí siempre presente. ¿Y qué más desconocido hay que estos temas? Entonces a mí hay sitios donde me daría un poquito de miedo entrar solo. Al final entro porque tiro un poquito el oficio y el interés, pero tengo esa suerte de tener miedo porque ese pellizquito en el estómago yo creo que te mantiene activo, ¿no? Y sé que hay compañeros que se dedican al misterio y que me dicen que no tienen miedo. Yo creo que es mentira, que me están engañando. Yo creo que el miedo es algo desconocido y que todos tenemos un mayor o menor medida. Alguien no crea para nada en estos temas, sea completamente escéptico y no tenga miedo de lo paranormal, ¿no? Pero en el caso de que realmente creas, lo paranormal, si está ahí, está presente, es algo desconocido y lo desconocido te da miedo. No un miedo por peligro a la integridad física, ¿no? No eso te iba a preguntar, sí. En principio no suelen ocurrir fenómenos que sean un peligro, ¿no? Para ti físicamente. Pueden serlo psicológicamente si te obsesionas, ¿no? Pero el miedo está simplemente a saber que tienes delante tuya algo que está ocurriendo, que estás viendo, que estás oyendo y que no tiene explicación ninguna, ¿no? Y por lo tanto siempre un poco el resquemor, ¿no? De dónde viene esa entidad o esa energía es algo que es normal que te produzca un cierto desasosiego, ¿no? Bueno, pues aquí estamos todos con la boca abierta. Vamos a dejaros un minutito y volvemos enseguida con Carlos Marín, que está aquí también como yo, con la boca abierta. Yo intentando que no se me abra. Y José Manuel Frías, muchas gracias. Volvemos en un minutito. Bueno, estamos de vuelta aquí en la séptima puerta. Vamos a continuar. Está aquí con nosotros José Manuel Frías, por si alguien se acaba de incorporar, y por supuesto nuestro compañero Carlos Marín. Vamos a seguir con la entrevista tan intensa y tan maravillosa que estamos teniendo aquí con José Manuel Frías. Volvemos a recordar el teléfono de WhatsApp por si alguien quiere participar o patrocinar futuros programas o contarnos alguna experiencia que haya tenido cercana con el otro lado. Es el 636-923-757. Por supuesto, si estáis escuchando el programa y os gusta, también podéis mandarnos mensajes y comentaros qué os está pareciendo y si queréis que hagamos más. Pues vamos a seguir, José Manuel, porque hay muchísimas más cosas muy interesantes de las que hablar. Y bueno, si quieres, pues seguimos más bien con el tema que estabas comentando antes, que la dejaba ahí como en el aire, el tema de los 101 pueblos de Málaga, porque creo que eres el único, si no es así, investigador, ¿no? Que ha recorrido. Cuéntanos. Hombre, yo creo que sí, no lo sé tampoco con seguridad, pero no conozco a ningún compañero que en su provincia natal o en su provincia de residencia haya estado en todos los pueblos investigando. Y yo lo he hecho en Málaga, ¿no? 101 en aquel entonces, ahora creo que son 103, y además fue de una forma absolutamente mágica, con esas casualidades o causalidades que parece que te ponen en el camino. Y todo empezó, creo que fue en el año 2002, cuando un amigo de mi padre me llama y me dice: oye, mira, he encontrado en casa un libro muy viejo de un historiador malagueño que se llama Diego Vázquez Otero. Él era de Alpandeire, un historiador que recorría mucho los pueblecitos malagueños y iba recogiendo todo lo que tenía que ver con cultura, con historia, con muchas cosas. Y se encontró un librito de ese historiador que se llama, creo, Leyendas y Tradiciones Malagueñas. Y me dice: mira, es un libro muy viejo, está muy estropeado, pero como sé que a ti te gustan este tipo de cosas, en este librito viene alguna que otra leyenda curiosa. Total, me da el libro, empiezo a leerlo, me entero de muchas cosas a nivel histórico que son muy curiosas y de personajes populares, pero de pronto llego a un capítulo que era hablando del pueblo de Alcaucín. Entonces ahí hablaba de una curiosa leyenda de un obispo, el obispo Patricio, que hace muchos siglos llega al pueblo para intentar convencer a la gente de la fe católica, pero que la gente, que era una sociedad muy pagana, echa de allí a ese obispo, y el obispo, antes de salir de Alcaucín, se gira y lanza una maldición. Esa maldición se ve representada en una legión de serpientes que empieza a atacar a la población, y que eso provoca que el originario pueblo de Periana se tenga que trasladar a donde está hoy día. O sea, antiguamente estaba en una zona montañosa, creo
que lo llaman, no sé si es la mesa de Zalia, y se tienen que trasladar a otro lugar. Bueno, cuando yo escucho aquella leyenda o tradición o historia, no sé exactamente cómo lo podemos considerar, pues decido visitar ese lugar. O sea, yo tenía la curiosidad de saber si esa zona, la mesa de Zalia, era un sitio abandonado, si quedaban ruinas de aquel antiguo poblado, o si habían hecho una urbanización moderna y un hotel de lujo, no sé, tenía esa curiosidad, ¿no? Yo por aquel entonces creo que tenía 24, 25 años. Total, una mañana muy tempranito cojo el coche y decido tirar para Alcaucín. Pero decido, como yo era uno de los muchos malagueños que no había conocido mi provincia, había estado en 2 o 3 pueblos y casi de rebote, ¿no? Digo, bueno, voy a salir muy temprano y en vez de ir directamente quizás por el camino de la Viñuela, voy a hacer un zigzag y voy conociendo otros pueblecitos. Voy parando y voy viendo iglesias y lugares interesantes. Bueno, el primer punto en el que paro es en Benaque. Benaque es una pedanía de Macharabiaya y llego allí, veo la casa natal de Salvador Rueda, del poeta Salvador Rueda, y le pregunto al que me abre la puerta, al encargado del museo, digo, oye, por curiosidad, ¿tú conoces algún misterio de este enclave de Benaque? Y dice, sí, mira, conozco un misterio. En la iglesia de Benaque tenemos un cuadro, que era un cuadro que era en blanco y negro y que de pronto ha mutado a color. Digo, joder, qué historia más curiosa, ¿no? Total, que visito la iglesia, veo el cuadro, me cuentan la historia, que es de una señora que hace una foto en blanco y negro de un Cristo, el Cristo de la banda verde, y que lo ubica allí en la iglesia de Benaque, una fotografía de la década de los 40 o de los 50 en blanco y negro, que curiosamente en los 80 se convierte en una foto en color, y en color que respeta los colores originarios del Cristo. Total, tomo nota en mi cuaderno de campo, digo, menuda casualidad, o sea, primer punto al que voy me encuentro con un misterio. Yo era de los investigadores que pensaban que los misterios estaban muy separados y que había muy poquitas historias. De ahí salto a Macharabiaya. Veo el Museo de los Gálvez, veo la iglesia y pregunto también a la gente del pueblo, ¿conocéis algún misterio? Y me dicen, sí, la cripta que tiene tela, aquí han pasado montones de cosas. Y saco a la luz la historia de la cripta de los Gálvez. Tomo nota en mi cuaderno de campo, digo, menuda casualidad, segundo punto, segundo misterio. De ahí creo que me fui para Moclinejo. En Moclinejo hago lo mismo, visito creo que se llamaba el Museo de la Pasa y pregunto, ¿conocen ustedes algún misterio? Y me dicen, sí, aquí tenemos la Olla de los Muertos. Es un lugar aquí a pie de carretera donde en la época de la Reconquista cayeron muertos muchos soldados, tanto cristianos como árabes, y que luego la gente del entorno, sobre todo los pastores, han visto los espíritus paseando por la carretera. Tomo nota en el cuaderno de campo, digo, ya es mucha casualidad, visito 3 lugares, 3 misterios. De Moclinejo me voy al Almáchar, me cuentan la historia del milagro del Cristo de la Banda Verde. De Almáchar voy al Borje, me cuentan la historia del chivo de los callejones. El caso es que se me hizo de noche y no llegué al Caucín, pero claro, volví a casa con un cuaderno lleno de historias y con la certeza de que vayas donde vayas, a poquito que rasques te vas a encontrar con una historia interesante, da igual que sea una ciudad, un gran pueblo, una pequeña pedanía. Y bueno, con el paso del tiempo visité al Caucín, pero el caso es que me propuse a partir de ese momento el hacer un recorrido sistemático por aquellos 101 pueblos de Málaga, preguntando a eso, historiadores, documentalistas, gente mayor, y en todo ese tiempo he sacado más de 1800 historias, que es un montón, y sobre todo he llegado a una certeza importante. Y es que con el paso del tiempo se está perdiendo la memoria popular. Antiguamente se transmitía mucho ese tipo de historias de padres a hijos, de abuelos a nietos. Sí. Eso ya se está perdiendo, ¿no? Ya estamos todos encasillados, sobre todo la gente joven y los que no somos tan jóvenes, a una pantalla de ordenador, a una pantalla de móvil, ¿no? Y no escuchamos lo que cuentan nuestros mayores, ¿no? Y eso está provocando que mucha gente muera y se lleve a la tumba ese secreto, esas tradiciones populares que antes se transmitían de generación en generación, sentados en torno a la mesa camilla, a la chimenea, al corrillo que se formaba en la puerta de casa, ¿no? Y me propuse una especie casi de cruzada para recuperar lo que pudiera de esa memoria popular. Y puedo sentir el orgullo, ¿no?, de que en algunos de mis libros, como Málaga Misteriosa, como Málaga Insólita, hay historias que ya no están en la calle, que la gente que me lo contó ya ha muerto, pero he tenido la suerte de ponerlo en negro sobre blanco, ¿no? Y ese recorrido por los 101 pueblos durante 4 años, pues me llevó a sacar más de 1800 historias. Algunas son grandes historias, otras pequeñas tradiciones, pero son historias muy, muy interesantes. De hecho, fíjate, cuando hice aquel libro, digo, por curiosidad voy a tomar nota en un papel de los gastos para ver qué se gasta un investigador a la hora de investigar, ¿no? Fui tomando nota y durante esos 4 años había gastado 12.000 euros, porque claro, tenías que salir, eran 3 o 4 veces por semana durante 2 años, ¿no? Y era ya la gasolina, el comer fuera, a veces tenías que dormir fuera porque te salía más caro regresar y luego volver al día siguiente. Y ese libro, Málaga Insólita, que fue el libro que recuperó todas esas historias, a mí me reportó creo que 1.500 euros. Quiero decir que en teoría pues perdí una cantidad
cantidad importante y la gente me decía, oye, ¿por qué pierdes ese dinero investigando? ¡Qué tontería! Y digo, bueno, tú cuando vas al cine o vas a jugar a los bolos no te pagan, ¿no? Pagas tú, Exactamente. ¿no? ¿Pero por qué lo haces? Porque disfrutas, ¿no? Pues yo disfruto también investigando. Pero para que se vea que un escritor gana muy poquito, ¿no? Gastas más en investigar que en escribir luego, ¿no? Sí, pero yo creo que eso, como estábamos hablando antes, ¿no? Llena mucho y, Sí, aparte, bueno, te enriqueces y... Aprendí muchísimo. Y de hecho, fíjate, también esa investigación, que luego además la he seguido en otras provincias, no hasta el punto de ir a todos los pueblos, pero esa especie de investigación antropológica, ¿no? Metiéndote de lleno en los pueblecitos de interior, al final yo creo que es una excusa para otras cosas. O sea, el misterio es una excusa maravillosa para conocer paisajes impresionantes. La gastronomía, que en Andalucía y en Extremadura es la hostia. Y luego conocer gente maravillosa. Sobre todo me quedo con el factor humano, ¿no? O sea, el misterio me ha hecho conocer a mucha gente importante. Con lo cual es el misterio secundario. Lo importante sobre todo es la gente, los paisajes, la comida y luego está el misterio también por ahí. Enriquecedor y además, como decías antes, que no hay que esperar el misterio porque además, como dices, tantísimas historias. Yo creo que estamos rodeados en nuestra misma ciudad, nuestro mismo pueblo, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Siempre hay pues la leyenda popular de los abuelos, siempre, de nuestros ancestros, y en cada rincón yo creo que hay una historia que contar y es interesante pues poder ir a buscarla y conocerla. Quizás el único o pocas personas que lo conozcan, porque si no vas a buscarlo, él no va a ir a buscarte a ti. Exacto. Bueno, me gustaría que nos contaras unas historias que yo las conozco, pero quiero que nos cuentes un poquito, si no me equivoco, por ejemplo, la Casa Cervantes, que la tenemos aquí muy cerquita, Periana, alguna cosita. Pues mira, en el caso de Periana hay una historia que yo creo que viene a hacernos intuir que cuando alguien muere a veces no se va del todo por algún motivo concreto, el que sea, puede ser el apego a un lugar determinado. La mayor parte de las veces es un apego. Alguien muere y en esa vivienda donde esa persona vivía se sigue manifestando porque considera que aquel es su hogar, ¿no? El apego a muchas cosas, el lugar donde has nacido, donde has vivido, donde has trabajado, donde has fallecido, de todo, ¿no? Lugar donde estás enterrado incluso, ¿no? Y en el caso de Periana es curioso, allí hay una casa, se llama casa, bueno, le dice la Casa del Espanto, todos los pueblos tienen su Casa del Espanto, pero también es la Casa de Demetrio. Allí habitaba hace cosa de un siglo un señor llamado Demetrio que solía guardar su dinero, lo que iba ahorrando, en el salón de casa, debajo de una piedra. Levantaba la piedra, metía el dinero y ahí estaba en un lugar muy discreto. Y resulta que muere de manera tan repentina que sus hijos no saben que ese dinero está ahí, ese dinero que les pertenece a ellos, porque es una especie de herencia. Y como la casa estaba en muy mal estado, llaman unos obreros que se ponen a trabajar allí. Hay un obrero que descubre el dinero, pero se lo queda, no le dice nada a nadie. Y desde ese momento la actividad paranormal en una casa completamente vacía, porque como estaba en obras de remodelación, nadie dormía allí, nadie vivía, pues es muy intensa. Desde los propios obreros que cuando abrían veían las herramientas esparcidas por la casa, cuando las habían dejado la noche antes en un sitio concreto, pero sobre todo me quedaría con el testimonio de los vecinos. Por ejemplo, gente que vivía pared con pared y que de noche escuchaban golpes, escuchaban pasos, escuchaban gritos, y vecinos que estaban enfrente que por el pequeño ventanal que tiene la casa de Demetrio veían la figura de Demetrio, o sea, veían un hombre que se asomaba y decían, pero si aquel es Demetrio, que Demetrio está muerto, ¿cómo puede ser, no? Y de pronto desaparecía de golpe, o incluso el propio portón, mucha gente pasaba de madrugada por el portón y escuchaban de pronto, ¡pum!, un golpe tremendo y eso les provocaba un miedo espantoso. Yo no sé si eso llegó a oídos del obrero o si la fenomenología ocurrió en la casa del obrero, pero se arrepiente, devuelve el dinero y no vuelve a ocurrir nada más en esa vivienda. ¿Por qué? Porque ese dinero pasa a manos de sus legítimos herederos y da la impresión de que Demetrio se queda tranquilo y por lo tanto pasa a ese otro lado de la muerte. Sería un poco el caso arquetipo de la persona que se va, pero no se va del todo, que se queda en esa fina membrana que separa el mundo de los muertos del mundo de los difuntos para algo concreto. Pero luego tenemos también una hipótesis dentro del mundo del misterio, que mucha gente entiendo que la ha escuchado, que es la impregnación ambiental. Y creo que el caso de la Casa Cervantes lo define bastante bien. O sea, persona que muere, su espíritu se va al otro lado de la muerte, o no se va a ningún lado, porque igual no existe nada al otro lado, pero en el lugar donde esa persona ha fallecido de manera dolorosa, violenta, agónica, se ha quedado una energía. Sería el remanente energético de su sufrimiento. Y por lo tanto, cuando un ser humano vivo pasa por allí, va a percibir esa energía. Puede ser por medio de una visión, de un sonido extraño o simplemente de una sensación de mal rollo, que mucha gente la tiene. Esa sensibilidad, aunque sea baja, mucha gente la tiene. Y en la Casa Cervantes, que está en el corazón de Vélez, Málaga, que es un edificio muy importante, pues hace más o menos 150 200 años que era un lugar de hospedaje. Hay un señor que se hospeda allí, va a sacar agua del pozo, que sigue existiendo el pozo, y se cae de cabeza. Bueno, imagínate la muerte tan agónica, verte boca abajo en un pozo rodeado de agua, sabiendo que no te puedes dar la vuelta. Madre mía.
El caso es que este hombre, cuando lo sacan, ya fallecido, lo ponen en el suelo, y como pasaba gente por delante y pasaban niños, todos se quedaban espantados con esa visión tan siniestra de la muerte, un rostro hinchado, azulado por la asfixia. Bueno, deciden cubrirle el rostro con lo primero que pillan a mano, una especie de paño negro, y lo entierran en el cementerio antiguo de Vélez, Málaga. Pues va pasando el tiempo, la Casa Cervantes queda un poquito en ruinas, abandonada, y creo que fue en el año 2001-2002 cuando la recupera el ayuntamiento y lo convierte en una escuela de idiomas, que es lo que es hoy día. Desde el momento en el que se remueve la tierra, además esto es sintomático en el mundo del misterio, parece que remueves la tierra y estás removiendo el pasado, y más como es un sitio donde hay agua, ahí sigue estando el pozo, y no me preguntes por qué, no sé qué puede significar el hecho de que haya agua y de que se remueve el terreno, pero da la impresión de que resucitas el pasado, ¿no? Ese pasado luctuoso. Pues desde ese momento que empiezan a trabajar allí policías, porque el lugar era tan importante, tan valioso, o sea, material tan valioso, que cada noche había un policía dentro de la Casa Cervantes, todo cerrado y un policía dentro. Pues los agentes empiezan a ver cómo en mitad de la noche surge de la zona del pozo la figura de un señor vestido con ropajes antiguos, que cuando pasa por debajo de las bombillas del patio, resulta que donde debería haber un rostro no ven nada esos policías, o sea, veían una negrura absoluta. Qué casualidad, donde ha muerto una persona que su rostro ha sido cubierto y ha sido enterrado eternamente con ese rostro velado, ¿no? Y bueno, en Cuarto Milenio presentamos el caso de Francisco Ortega, o sea, un policía que cuando ve surgir del pozo a ese personaje extraño piensa que es un delincuente que se ha colado y saca el revólver, lo apunta y le da el alto. Es una de las pocas veces en la que un policía le da el alto a un fantasma y luego desapareció de golpe, ¿no? Serían dos casos muy arquetípicos para explicar esas dos visiones de lo que puede ocurrir cuando morimos, si es que hay algo después de la muerte. Sí, además, curiosamente, una de las preguntas que te iba a hacer, que ya la has resuelto, es que parece ser que cuando se remueve, ¿no?, cuando se hacen obras de remodelación en los lugares, es cuando suele, digamos, manifestarse de alguna manera esas energías, ¿cierto? Sí, y no sé por qué, no tengo ni idea, pero ha ocurrido en muchísimos casos, es remover la tierra y empezar a ocurrir fenómenos habitualmente relacionados con acontecimientos luctuosos del pasado. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a un tema que bueno, también está en el ámbito del misterio, como las apariciones marianas. Sí. Y entonces yo te quería preguntar si tú eres religioso o no eres religioso. Yo soy una persona que me considero muy religiosa, pero no creo en ninguna religión oficial. O sea, se puede aprender de todo. Tú te lees la Biblia y habrá un pasaje que te pueda cambiar como persona, o te lees la Bhagavad Gita o tantos otros libros, ¿no? Pero al final las religiones son creadas por el hombre, no sé si por intermediación de algo, pero donde mete la mano el hombre al final todo se va desvirtuando, ¿no? Con lo cual no creo. Eso sí es verdad. Eso es así, ¿no? Con lo cual yo no creo en las grandes, vamos a decir, multinacionales, ¿no?, de las religiones, pero soy una persona muy religiosa en el sentido de que creo, por una parte, que hay un creador, no la figura personalista de un Dios que nos controla o que nos ayuda, porque si nos ayudara tendría que ayudar a todo el mundo, y mucha gente que lo pasa mal y ese Dios no aparece, ¿no? Con lo cual yo lo considero, yo siempre lo he llamado el gran arquitecto, o sea, algo que en un momento determinado lanza esa chispa que es el Big Bang y se produce la creación, y dentro de esa creación entiendo que hay una especie de ecosistema, si me permites ese término, sí. Que es el que provoca que cuando una persona muera sigue existiendo la vida, que la energía continúe en otro lugar, una especie de ecosistema, ¿no? Pero no soy una persona que crea en ninguna religión oficial, pero ya el simple hecho de pensar que existe algo más allá de la muerte, yo creo que te hace mejor persona, porque piensas que lo que haces en esta vida te puede contar para la otra. Y ya no solamente me refiero, no sé, a ser mejor persona, sino simplemente también aprender, evolucionar, tener un conocimiento. Crecer. Porque si existe algo más allá de la muerte, lo que está claro es que no nos vamos a llevar ni nuestra casa, ni nuestro coche, ni nuestra cuenta bancaria, y que lo único que nos vamos a llevar, entiendo que es el conocimiento, lo que hemos aprendido, los buenos recuerdos, las experiencias y las vivencias, las personas. Vivencias, sobre todo eso, yo creo que en esa maletita es lo único que cabe, y yo creo que las personas que creemos en eso y los que creemos en el misterio, creo que somos religiosos en ese sentido, no en un sentido de ir a misa el domingo, repito, simplemente creer que hay algo que ha provocado la existencia, todo lo que existe en el universo, y esa especie de ecosistema que permite que después de la muerte haya algo más allá, por lo tanto permite esa evolución. Y yo creo que en ese sentido soy religioso, y por lo tanto creo que me convierte en una persona que intenta no fastidiar a mucha gente de mi entorno, porque igual eso en el otro lado también me cuenta, ¿no? Fastidio lo menos karma, posible. ¿no? El karma. Bueno, pues se nos va el tiempo, ciertamente. Volando. Se nos va el tiempo, nos quedan 5 minutos de programa, así que bueno, vamos a pedirte, José Manuel, que nos cuentes un poquito pues tus proyectos, si se pueden contar, próximos proyectos actuales, o dónde te podemos ver habitualmente.
Bueno, últimamente lo que más suelo hacer, por una parte, es de vez en cuando presentar algún que otro caso en Cuarto Milenio, ¿no? Suelo presentar casos o bien andaluces o bien extremeños, con lo cual los seguidores del programa, si de vez en cuando lo ponen, pues seguramente me verán por ahí contando alguna que otra historia. Y luego llevo, creo que 4 años y medio haciendo la sección de Crónica Negra en la Noche de COPE a nivel nacional, y bueno, es una oportunidad también de compartir historias que para mí forman parte del mundo del misterio, no solamente el misterio clásico, sino también me encanta la arqueología mágica, la historia desconocida, y el mundo del crimen también lo es, ¿no? A fin de cuentas, el crimen lo comete un ser humano, el ser humano mata a otro ser humano, y por lo tanto está ahí el misterio de la mente, ¿no? Que te puede hacer matar a otra persona, ¿no? Entonces, sobre todo esos son los dos trabajos que estoy realizando en la actualidad, además de contar historias a pie de calle, como bien sabes, en rutas relacionadas con el mundo del misterio, pero proyectos así cercanos, a medio o largo plazo, son sobre todo muy a nivel personal. Últimamente me preocupa menos que mi libro, como antes te decía, estén en las librerías o que me conozca la gente. Quiero hacer cositas con las que disfrute, ¿no? Entonces tengo pensado el publicar cositas a nivel de autoedición, seguramente en Amazon, relacionado con el ámbito de la literatura de ficción. En mi canal de YouTube hay proyectitos como el proyecto Jürgenson, del cual tú eres una pieza también importante, ¿no? Y que vamos a seguir adelante, ¿no? Yendo a lugares extraños, con sensitivos y investigando, aprendiendo, ¿no? Creciendo. Y son cositas que bueno, no reportan ningún beneficio económico, pero y el beneficio a nivel, pues, sí, a nivel personal sí. y a nivel de aprendizaje y de evolución, ¿no? Son las cositas que quiero hacer últimamente. Todo quizá un poco más humilde que cuando empecé, que siempre cuando uno empieza es mucho más altivo y según pasa el tiempo se vuelve uno más humilde, ¿no? Y le importa muy poco. Pero eso es importante, la humildad sí, en este mundo, y yo creo que en todo la humildad es la base de, yo creo que para cualquier trabajo y para cualquier persona, y sobre todo como está el mundo hoy en día, que hay muchísima competencia, muchísima envidia. Y bueno, tocando que no tenga mucho que ver, pero antes de irnos quería que habláramos un poquito el tema de la gente que se dedica al misterio. Sabemos que ahora existe también el Urbex y bueno, hay muchísima gente que nos respeta. Entonces queremos hacer un llamamiento a la gente que le gusta investigar y vaya a estos lugares. Que primero que no corran peligro, porque muchísimos de estos lugares no están en condiciones para entrar y mucha gente se lo toma, digamos, a broma, y estos son temas muy serios que bueno, hacemos un llamamiento sobre todo eso, ¿no? Que respeten los lugares. Visitar el lugar primero de día, porque si entras solo de noche puedes tener un accidente. O sea, en Cortijo Jurado un chaval se quedó parapléjico, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado, ¿no? Si el sitio es peligroso, no entrar. O sea, no vale la pena arriesgar la vida, ¿no? Por un caserón abandonado, que hay muchos, ¿no? Y luego respetar el enclave. Hay gente que entra y son supuestos amantes del misterio, que no lo son. Un amante del misterio no llega a un sitio y destroza el lugar, ni deja papeles tirados en el suelo, ni plásticos, ¿no? Porque yo creo que los amantes del misterio tenemos una conciencia diferente. Y yo creo que respetar mucho los sitios, ¿no? Lamentablemente hay gente de todo pelaje y a veces me dicen, oye, no deberías de hablar de esos lugares porque luego va la gente y los destroza. Bueno, pero es que entonces tampoco podríamos hablar de las pirámides de Egipto. Luego va la persona, el turista, que rompe un trocito de piedra para llevárselo a casa, y es un sacrilegio, ¿no? ¿Pero qué hacemos? ¿No hablamos de las pirámides de Egipto? ¿No hablamos de no, claro, pero ya está el tema de investigación, el tema de arqueología y el tema profesional, digamos, de alguna manera, que aunque tú no seas profesional y seas pues humilde, te gusta el misterio, siempre que lo respetes. Hombre, claro. Y como comentabas, es importante que no vayáis solos, porque bueno, pueden ocurrir cosas, pero es importante que siempre vayas acompañado de alguien. Por lo menos desde mi punto de vista, creo que siempre es mejor ir acompañado. Siempre. Te puede llevar más de una sorpresa y es importante. Claro que sí. Y bueno, José Manuel, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer decirles a todos los oyentes que volveremos a repetir este programa. Se volverá a emitir, estamos en directo ahora, pero se va a emitir a las 12 de la noche. Recordarles la página web donde pueden ver tu trabajo, JoseManuelFrías.com, y el canal de YouTube, Poe el Alquimista, el gatito negro. Y bueno, espero que disfruten con la variedad de cosas que hay, que no solamente es misterio. Sí, muchísimas. Necesitaríamos, como ya digo, que se nos ha pasado el programa en un abrir y cerrar de ojos, que si no me equivoco, Carlos, que nos queda un minuto. Pues nos queda ni un minuto. Ni un minuto. Bueno, nos queda pues despedirnos, Laila. Despedirnos nos queda. Ya hemos comentado todo el trabajo, José Manuel. Si Dios quiere y tenemos suerte, a lo mejor alguna vez puedes volver por aquí, cuando tú quieras, ya sabes que esta es tu casa. Y bueno, a todos los oyentes, muchísimas gracias por haber estado aquí durante este estreno de nuestro programa, La Séptima Puerta. Esperemos que os haya gustado y nos marchamos. Así que vamos a dar un fuerte aplauso para José Manuel Frías. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.
Y nos vemos el próximo martes. Os emplazamos para el próximo martes, la próxima semana. Y yo, de verdad que ha sido un placer también tenerte aquí, José Manuel. Pues muchas gracias. Y nada, pues no nos queda más que despedirnos, Leila. Y gracias, Carlos. Buen Yo trabajo. yo no he querido hablar mucho, he querido... Tu que sea trabajo algo yo es- también, entonces ya se nos va el tiempo del todo y no... el próximo día hablará más, seguro. Bueno, un saludo a muchísimas todos, gracias. Muchas gracias. Buenas noches.